99.3 a cargo de la doctora María Laura. Qué bueno, viernes a la noche. Suena así, suena la canción, sonaba como viernes a la noche. Ah, sí. Sí, qué feo los lunes, ¿no? Menos por la boca ya tiene dientes, que es un rayo de sol en Un día nublado. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de este conflicto que se dio entre la libertad de expresión en el medio, ¿no? Y el gobierno, y por el otro lado los medios de comunicación. Más precisamente también TN o Clarín, que fueron el ojo de la tormenta, digamos. Todo negativo. Claro, por el famoso todo negativo. Bueno, ¿está bien o está mal que el gobierno le conteste a los medios de comunicación? Bueno, para esto surgió un informe completo de la UBA del análisis de todo lo que fue sucediendo entre los días 26 de marzo y 3 de abril con el tema del conflicto del campo, en donde ellos dan su punto de vista respecto del error que tuvieron los medios de comunicación al momento de transmitir estas noticias. Sí. En un principio decían que para analizar, dice hasta actualmente, el rol de los medios de comunicación existen dos teorías. O se está hacia hasta la que terminó por lo menos de aplicarse en los años 70, que era la de la objetividad pura. O sea, el medio de comunicación lo que hace es mostrarte la realidad, es como una especie de ventana, ¿viste? Donde te muestran específicamente lo que está sucediendo, sin intervenir en ello. Y por el otro lado, más para el lado de los 80, es como que surgió una segunda teoría que es como un constructivismo, en donde lo que se hace es que los medios de comunicación en realidad construyen una noticia, construyen una realidad, y como construyen, una especie de bot construyen... Como cuando dicen, por ejemplo, bueno, juntamos 3 tipos, 4 con pancartas y hacemos... No. Construir una noticia significa que el periodista toma conocimiento, la entiende, o sea, para después poder explicarla, pero las construye desde su punto de vista. Entonces, como tiene un punto de vista determinado, pasa a ser parte como un actor social en la sociedad. Y como actor social tiene que responsabilizarse por esa construcción. Es decir, ¿por qué la construyó así, de esa manera? ¿Por qué la hizo rosa y no la hizo amarilla? ¿Entendés? Sí. O ¿por qué la hizo amarilla y no rosa? Entonces, esto le sacaba un poco el tema del blanco, de que siempre los medios de comunicación son el blanco, o sea, son objetivos, son el blanco puro, lo único que hacen es retransmitir y no se hacen cargo de lo que se retransmite. Yo simplemente tiro lo que estoy viendo y no me hago cargo de lo que está sucediendo. Sí. Bueno, lo que dicen en algún punto el informe de la UBA es que justamente los medios de comunicación o las grandes empresas que lideran los medios de comunicación les conviene la postura de la objetividad, y eso es lo que te quieren vender. Como que ellos te muestran todo sin formar parte de eso. ¿Y eso qué hacen? Eso hace que los medios de comunicación en realidad no asuman que en realidad están construyendo una realidad y no reflejándola, ¿entendés? Y que por el otro lado salen del conflicto, como diciendo, si vos me vas a contestar a mí, porque yo esta noticia la puse rosa, me estás afectando en la libertad de expresión. Sin tener en cuenta que la libertad de expresión se mide desde dos puntos de ver, no solo desde el que da la noticia, yo como periodista que ve la noticia, sino también desde yo como pueblo que recibo la noticia. Sí. O sea, tiene dos puntos de ver. Entonces lo que hicieron los medios de comunicación en algún punto es limpiarse esa responsabilidad sin hacerse cargo de la postura que abordaron. Esta postura que abordaron quedó plasmada en el informe de la UBA. En principio, o por lo menos dentro de las primeras cosas que se vio, fue un poco cómo tomaron una especie de violencia simbólica, dice el informe, e incluso racista, contra el de conflicto que se dio en Plaza de Mayo entre por un lado, la gente de las cacerolas, famosa, y por el otro lado, el piquetero. Entonces, como los propios medios de comunicación dieron la información, como diciendo que eran medios independientes, pero la condicionaron a dividir a la gente entre sociedad civil y piqueteros por el otro lado. Sí. Sí, mismo uno veía cuando pasaba los acontecimios que decía, bueno, llegaron los piqueteros acá. Sí. Una cosa así. El ejemplo de esto fue, por ejemplo, y valga la redundancia, fue, por ejemplo, mostrar, por un lado, dice, a los caceroleros y un sonido de golpeteo tipo ambiente, y por el otro lado, las voces de los piqueteros pasados en cámara lenta, con niveles más bajos
de luz y acompañadas por música tipo suspenso, tipo película Tiburón. Entonces, buenísimo. Lo que querían denotar es atrapar a la prensa, atrapar a la presa más o menos. Entonces, La Nación, por ejemplo, construía para el día miércoles 26 un titular que decía cacería para ganar la plaza. ¿En serio? Sí. Entonces el contraste era claro, dice la gente que hizo el informe de la UBA. Personas indefensas se están manifestando mientras la bestia está acechando para provocarles algún tipo de daño. Esto lo sacan de ejemplo en un principio, además de decir que se usaban planos cortos y cerrados para evitar que el televidente pudiera ver el contexto. Entonces yo mostraba como que había una gran cantidad de personas porque el plano era cortito y cerrado. Sí, eso también, yo me di cuenta, por parte cuando lo veía, siempre eran todos, no eran planos, no era el helicóptero de C5N, claro. Una toma aérea. Es lo típico que se usa cuando hay poco presupuesto en las películas y quiere hacer símil manifestación, son todos planos cerrados. Sí, eso también, sí. Dice, estas dicotomías también se vieron, por ejemplo, en TN, que levantó, o sea, el Canal 13 puso un programa conducido por María Laura Santillán y Biasati, reemplazando su programación habitual, para mostrar lo que él llamó la diferencia entre gente y piquetero, y vecino y piquetero violento. Al armar estas dos categorías, de alguna manera... esto me lo perdí. Claro, de alguna manera estaban condicionando o mostrando de que era un conflicto dividido en dos colores, ¿no? Entonces, salen millones de ejemplos acá, por otro que surge es vecinos autoconvocados contra piqueteros violentos, militantes o grupos de choque, fueron llamados. Grupos de choque. Claro, grupos de choque. Y también tenemos, ¿no?, que el 1 de abril un hombre con uniforme de examen llevaba un cartel que decía: señores de TN, yo también soy la gente, como diciendo que en realidad como una persona que se sentía insultado desde lo personal porque los medios de comunicación no reflejaban su opinión también, ¿entendés? Entonces acá de alguna manera los medios de comunicación ofendieron a un grupo de la sociedad dejándola afuera, porque hubo gente que incluso la golpearon por llevar carteles que decían yo te apoyo Cristina, y fueron tapados por los medios de comunicación. Sí. No se tuvieron o dispersaron la atención. El clásico fue lo de la ambulancia, que pasó que por el corte nadie debatió sobre eso. Lo que quieren decir es que también los periodistas no hicieron preguntas, por ejemplo, preguntas específicas para aclararnos el tema. Está una... Sí, directamente lo mostraron cuando sucedió a las 8:50 de la mañana. Sobre la ambulancia. Porque si bien la otra vez veían televisión registrada que Delía decía, porque eso no lo pasaron. Y por otra parte ponían que lo habían pasado ellos, pero lo pasaron a las 8:50. Yo a la tarde yo no me enteré. Claro, o cuando Delía le pegó a este señor. Por ejemplo, también esto fue editado, porque no se escucharon palabras que le dijo a este hombre, como que le gritaba negro de mierda o servicio. Entonces se concentró la atención todo el escenario de, mira, toda persona relacionada con un movimiento piquetero es violenta, cuando en realidad ese no era el eje de la discusión. Por otra parte, Delía también en cierta parte lo decía, ¿no? Porque siempre él lo decía, bueno, a mí siempre me invitan, pero a discutir como si yo fuera, bueno, acá el piquetero Delía viene a discutir, y capaz cuando él era diputado lo seguían llamando piquetero. Piquetero. Bueno, esto es en cuanto a la parte activa. Después está la parte pasiva que yo les decía recién. El hecho de no hacer preguntas. Por ejemplo, un manifestante de Gualeguaychú hablaba de los piquetes de los trabajadores desocupados como piquetes de negros villeros. El movilero de CQC utiliza el mecanismo de la repregunta solo por ironía y humor, pero no le hace otra pregunta más sobre por qué considera eso, sino simplemente le repregunta: ¿qué quisiste decir? Que eran piquetes de negros villeros. Y todos se ríen y nadie hace un análisis en el fondo de la cuestión. Entonces queda como que no le dedicaron ningún espacio ni ningún punto de teoría al análisis. Es decir, no hacerse cargo de esa responsabilidad que como medio de comunicación deberían de hacer. Bueno, todavía le falta hacerse cargo de su actuación en la dictadura. Me parece que esto tampoco viene para largo, o sea. Claro, o sea, en realidad con esto fue